Bienvenidos a todos los que están acá. Nos corresponde ver la sesión de Comunicaciones Libres 3 de Fisiología y Fitoquímica. Yo soy Enrique Mejía y estoy con Alfredo Saldaña también, coordinando esta sesión. Tal como les comentaba recién, bueno, yo coordino y además también presento la primera charla, digamos, la primera exposición, que voy a partir al tiro para que vayamos respetando los tiempos. Vamos a ocupar 10 minutos de presentación y al cabo de esos 10 minutos vamos a ir avisando que hay que ir redondeando para que podamos dar espacio a las preguntas. Así que de mis compañeros que ya están acá, mientras tanto yo presento, por favor, que alguien me avise a los 10 minutos, en el caso de que me pase un poco, y así podamos darle fluidez a todos los demás expositores. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, mi presentación de hoy día tiene que ver con un trabajo que estoy realizando en la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Creo que no hay tiempo para preguntas, pero aquí en el chat veo que dice que hay gente que no puede hacer preguntas, me están saludando, pero aparentemente no hay preguntas, así que pasemos al tiro a lo mejor a quien viene, que es el trabajo de análisis de la respuesta a estrés por UV de embriófitos nativos de la ecorregión subantártica de Magallanes, de R. Mackenzie y Riquelme, Medina, Patricio Arce Johnson, Akea y Bendek. ¿Está por ahí? Aquí mismo, sí. Ya. ¿Puedes compartir pantalla? Sí, no sé si se está viendo. Sí, sí se ve. Sí. Ya, perfecto. Comienzo entonces para no perder tiempo. Este es mi primer congreso de botánica, así que muchas gracias. Yo soy microbiólogo, en general soy nuevo en esta área, así que voy a presentar los primeros resultados preliminares que tenemos de un proyecto que comenzamos a principios de este año. Lamentablemente nos tocó primero el estallido, después la pandemia, y por lo tanto tengo muchas proyecciones, pero resultados preliminares que van a ser bien interesantes para definir lo que vamos a hacer. Comienzo entonces, voy a mostrarles dónde sucede todo esto. Estamos en Puerto Williams, este es el Centro de Investigación y Asistencia Técnica de la Universidad de Magallanes. Ahí trabajamos con el grupo del Programa de Conservación Biocultural Subantártica, dirigida por el doctor Ricardo Rossi. En Puerto Williams, entonces, nosotros trabajamos en el Parque O'Moore, que queda 5 kilómetros al oeste de Puerto Williams, colindante con el canal Beagle, y entonces en este lugar tenemos nosotros un espacio de estudio en donde tenemos un gradiente altitudinal, el que utilizamos nosotros para hacer nuestro laboratorio natural. En el marco teórico les quiero comentar algunas cosas que he ido recopilando con respecto a lo que se sabe del agujero en la capa de ozono. En general sabemos que en el hemisferio sur es donde más se sufre con el tema de la radiación ultravioleta, y específicamente con la radiación ultravioleta de rango P, que va desde los 280 y 315, que tiene un daño a nivel de material genético importante. Como muestra de lo que sucede en el hemisferio sur, entonces, tenemos que el año 2020 hubo este septiembre hubo uno de los mayores efectos del hoyo de la capa de ozono, precisamente porque fue uno de los de mayor extensión y más profundo registrado desde el 2006. Y por lo tanto, y por supuesto que el agujero que se forma por sobre el continente antártico se extiende también hasta incluso la Tierra del Fuego, incorporando por supuesto todas las islas al sur del canal Beagle, y incluyéndonos a nosotros, ¿verdad? Entonces, esto la quiero mostrar solamente porque la vi hoy día en la mañana, a partir del grupo del doctor Raúl Cordero, en donde nos muestra que precisamente el 2 de diciembre fue el momento de mayor extensión, y está precisamente sobre el agujero de la capa de ozono, está sobre el Cabo de Hornos y la Tierra del Fuego en este mismo minuto.
Entonces, con respecto a lo que hemos vivido en Punta Arenas, lo que vamos viendo es que, por supuesto que existe una correlación entre la disminución de la capa de ozono y el aumento de la radiación. El agujero comienza en septiembre y tiene su pic en diciembre. Lo que hemos visto entonces es que la radiación ultravioleta puede incrementarse hasta 8 veces en las regiones que están parcialmente afectadas. Con respecto a las proyecciones que nosotros tenemos con respecto al cambio climático, vemos que en el peor escenario, con respecto a los gases de efecto invernadero, la capa de ozono se recupera más. Y esto tiene que ver mucho con el enfriamiento de la estratosfera, en donde se benefician las reacciones que dan forma al ozono, y al contrario, en el escenario en donde los gases de efecto invernadero se reducen al máximo, que sería el RCP 2.6, la columna de ozono, de hecho, se mantiene en niveles inferiores a los pics que se registraron anterior a 1980. Y entonces, en todos los escenarios, ya sea en el peor o en el mejor, el hemisferio sur siempre es el más perjudicado en comparación con el hemisferio norte. El efecto entonces de la luz ultravioleta está bien reportado en plantas en general. Por lo general entonces se habla de una presión oxidativa que genera o gatilla, induce la producción de fenoles, que son los que tienen la principal actividad para reducir los daños que genera la radiación ultravioleta, y que al mismo tiempo también tienen otra cantidad de actividad con respecto a otros factores ambientales no necesariamente relacionados con la radiación ultravioleta, e incluso con algunos otros factores bióticos, como se genera acá. La radiación ultravioleta entonces induce la transcripción y la reducción de las enzimas de fenilalanina liasa, chalconaciltasa, los cuales entonces activan la producción de flavonoides y, bueno, teniendo diferentes efectos sobre la simbiosis, las micorrizas, los microorganismos fijadores de nitrógeno. Genera, por supuesto, aclimataciones morfogénicas en las plantas. También genera una acción positiva sobre la actividad antioxidante, como lo habíamos comentado antes, y genera un efecto de disminución de la herbivoría y con respecto a las enfermedades parasitarias. Lo que nosotros estamos utilizando entonces como modelo de estudio es un musgo acrocárpico, Polytrichum strictum, que es cosmopolita, es una planta perenne, es de hoja siempre verde, y tiene un alto rango de tolerancia a las condiciones ambientales, y por lo tanto lo podemos encontrar en diferentes ambientes. En específico en el Parque O'Mora lo hemos encontrado en alta montaña y lo hemos encontrado también a nivel del mar. Y por lo tanto hicimos un esfuerzo importante en aislarlo y mantenerlo en cultivos axénicos en laboratorio para poder hacer experimentos utilizando suplementos de radiación ultravioleta y compararlo entonces con el musgo modelo Fiscomitrella patens, que es el que se utiliza normalmente para hacer experimentos en laboratorio. Entonces nuestro diseño experimental considera tres grandes experimentos. Tenemos un experimento espacial en donde vamos a estudiar este gradiente altitudinal y comparamos entonces las poblaciones de Polytrichum strictum en el nivel del mar y en alta montaña. Tenemos un diseño experimental temporal en donde vamos a comparar aquellas estaciones del año en donde existe el efecto del agujero en la capa de ozono, esto es específicamente en primavera y verano, teniendo el pic en verano, y en una estación del año en donde no existe el efecto del agujero en la capa de ozono, como es otoño. Y como les contaba en la slide anterior, tenemos unos experimentos de exposición ultravioleta in vitro con Polytrichum strictum y Fiscomitrella patens, en donde vamos a probar precisamente que el efecto de la radiación ultravioleta en un ambiente controlado gatilla efectivamente la producción de estos compuestos fenólicos. Entonces, en términos generales, lo que vamos a hacer va a ser medir preliminarmente propiedades antioxidantes, la concentración de fenoles y la actividad antioxidante. Hacemos extracciones metanólicas con maceramiento y hacemos extracción de ARN para medir los niveles de expresión genética. Estos tomados en terreno o en laboratorio siempre los tomamos en
nitrógeno líquido, haciendo una lectura, una fotografía de lo que es el metabolismo de esa planta en ese lugar, en ese momento. Y lo que esperamos entonces de estos métodos es obtener una concentración de compuestos fenólicos totales y su capacidad antioxidante en diferentes escenarios. Y posteriormente las extracciones metanólicas van a dar lugar a metabolómica, targeted metabolomics y untargeted metabolomics de los metabolismos primarios y secundarios, esto en colaboración con el Instituto Max Planck en Alemania. Y vamos a mirar entonces los niveles, un análisis transcripcional de los niveles de expresión de los genes que están relacionados con las rutas metabólicas de fenilpropanoides y asociadas. Y entonces ahí nos vamos a fijar en la fenilalanina liasa, en la chalcona sintasa y algunos otros genes específicos que identifiquemos a partir de los análisis metabolómicos. En términos de gradiente altitudinal, hemos podido determinar que existen diferencias entre la radiación ultravioleta que llega a la superficie en las zonas bajas en comparación con las zonas altas. Sin embargo, hemos visto también muchísima variabilidad por la nubosidad. En la región de Magallanes, ustedes sabrán, la región de los vientos, entonces hay muchísima nubosidad, pasan muy rápido también las nubes y hay entonces una variación detectable cuando nosotros intentamos hacer este gradiente de radiación ultravioleta en un gradiente altitudinal. Entonces, con respecto a una prospección preliminar, lo que hemos podido determinar es que si comparamos los Polytrichum strictum que tenemos creciendo en el laboratorio con aquellos que crecen en el campo, vemos una diferencia notoria con respecto a la producción de compuestos fenólicos y, por supuesto, también asociado a la actividad antioxidante, lo que se puede ver en el gráfico de la izquierda. Poniéndolo más en números, entonces, lo que hemos podido ver es que el Polytrichum strictum, que crece a nivel del mar, 15 metros sobre el nivel del mar, tiene una concentración de compuestos fenólicos muy similar a los Polytrichum strictum, que crecen en altura, a 613 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, su actividad antioxidante es muy diferente. En las poblaciones que crecen en altura, hemos visto que tiene el doble de capacidad antioxidante con aquellos que crecen en tierras bajas y hasta 9 veces si comparamos aquellas poblaciones que crecen en altura con aquellas que están creciendo en laboratorio. Entonces, unas conclusiones preliminares que tenemos a partir de esto es que observamos estas diferencias de contenido de polifenoles y la capacidad antioxidante. Y por supuesto, entonces ya tenemos ciertas nociones de que aquellos organismos que no están creciendo con luz ultravioleta no producen o no son inducidos en la producción de polifenoles. En cambio, aquellos que están en terreno, independiente de que estén arriba o abajo, sí que generan una mayor cantidad de polifenoles. Y a su vez, cuando comparamos aquellas poblaciones que crecen en tierras bajas con tierras altas, volvemos a ver entonces no diferencias notorias en la concentración de compuestos fenólicos, sino más bien en la actividad antioxidante, y por eso entonces estamos mirando el concepto de quimiotipos, en donde el metabolito dominante podría cambiar entre una población y otra, independiente de que el contenido en general de metabolitos secundarios sea o puedan existir en niveles similares. Por lo tanto, sería un metabolito principal el que podría estar generando estas diferencias de actividad antioxidante. Y por lo tanto, los pasos siguientes que tenemos son ecometabolómica, y esto lo vamos a trabajar entonces con el Instituto Max Planck, en donde vamos a ver cuáles son los flujos metabólicos en respuesta a las variaciones de la radiación ultravioleta y compararlos entonces con los estudios en laboratorio para determinar que los factores ambientales que están induciendo la respuesta al estrés son aquellos que están siendo respondidos por precisamente el factor ambiental de la radiación ultravioleta. Esa es mi presentación. Atento a las preguntas. Muchas gracias, Roy. ¿Hay alguna pregunta? Déjame revisar el chat. Sí, aquí hay 2 preguntas. Karel Vives dice... no están las preguntas, ¿dónde las puedo ver?
Dos preguntas, Elizabeth. Dice, si está por ahí, Karel. Uno, dice, ¿cómo piensas determinar cuál es el metabolito con la actividad biológica específica? Bueno, lo que vamos a hacer en particular es tener estos dos experimentos en paralelo para poder conocer en laboratorio que la respuesta que estamos obteniendo es precisamente producto de la radiación ultravioleta. Los perfiles que obtengamos de los metabolitos y su abundancia comparativamente entre el experimento en terreno y en laboratorio es lo que nos diría entonces cuáles de los metabolitos están participando efectivamente en la respuesta a ese estrés. Perfecto. Y la otra pregunta es, ¿la actividad biológica está dada por el sinergismo de los mismos? Claro, bueno, eso es lo que nosotros esperamos conocer. O sea, en la región del Cabo de Hornos existe una enorme biodiversidad de musgos y entonces esperamos que algunas de las adaptaciones que esos musgos tengan sean específicas endémicas también, no solamente como especies, sino también como recursos metabólicos que puedan realizar en respuesta a esas condiciones poliextremas. Entonces, al ser un conjunto de condiciones de factores de estrés ambiental, esperamos también que haya un conjunto de metabolitos que actúen en sinergia en respuesta a la desecación, el congelamiento, la luz ultravioleta, el exceso de radiación solar en general. Por lo tanto, los experimentos en laboratorio son los que más bien nos van a dar en el área chica, digamos, la definición de cuáles son los metabolitos específicos que están actuando. Ok. Eh, Veamos si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, Roy, por tu presentación. Mientras tanto, Alison parece que quiere hacer una pregunta, pero no... ¿Puede escribirla, Alison, si es que no funciona el micrófono? Yo, en todo caso... Alison tiene activado el micrófono. Si ya enciende su micrófono, puede hacer su pregunta. Sí, sí. Parece que no. No. Bueno, por último, si no puede, queda la pregunta escrita en el chat, la puede escribir en el chat y podemos entonces después al final retomarlo, ¿te parece, Roy? Y Sí, por así le damos supuesto. paso a la siguiente exposición que se llama, tiene título Antioxidant and Molecular Characterization of Three Native Varieties and Two Commercial Varieties of Potato Solanum tuberosum at Field Conditions, de Rodrigo Fernández, Cuevas, Blanchard, Gross, Daly, Renard, Pigot, Quinet, Lutz, Martínez y Lizana. Adelante, Rodrigo. Ok. Dejé una pregunta en el chat para que la vean cuando pueda. Sí, no hay problema. ¿Se ve o no? Sí, se ve bien. Ya.
Ya. Disculpen por la demora, mi computador está un poco lento, pero bueno, ahora está la presentación. Bueno, buenos días a todos. Hoy yo a continuación voy a presentar mi trabajo titulado Caracterización antioxidante molecular de 3 variedades nativas y 2 variedades comerciales de papa bajo condiciones de campo. Bueno, voy a comenzar hablando de las características botánicas de la papa. La papa es una planta que pertenece a la familia de las solanáceas. Es un tipo de planta herbácea del tipo anual. Posee raíces altamente fibrosas y ramificadas y posee estolones que dan origen a los tubérculos. Sus hojas son compuestas agrupadas imparipinnadas y posee foliolos de 3 a 9 por hoja. Las flores poseen pedicelos auriculados cerca de su base, opositifloras pluriflorales. Las corolas pueden ser de color blanco, rosado, violeta, aunque también hay de otros colores, y posee estambres y pistilos también sus flores. Y sus frutos, el fruto corresponde a una baya globosa que puede ser verde amarillenta o puede ser violeta café con tonalidades rojizas. El ciclo de vida de la papa consiste en cinco etapas de crecimiento: inicio de brotación y emergencia, desarrollo de las hojas, iniciación de tubérculos, el proceso de llenado de tubérculos y etapa final de madurez y cosecha. Esta etapa comienza, por ejemplo, desde el día 0 hasta el día 15, donde la planta comienza a emerger, donde posteriormente empieza a su crecimiento vegetativo, lo cual da origen a su crecimiento, como dice acá, vegetativo, a los brotes, al desarrollo aéreo, culminando en la etapa de llenado de tubérculos, esta etapa donde posteriormente la planta comienza a su proceso de llenado de tubérculos, dando inicio a la madurez a su etapa de crecimiento reproductivo, donde finalmente la planta la planta madura, muere y los tubérculos son cosechados entre los 90 y 120 días después de la plantación del tubérculo semilla. La producción de papa en Chile se concentra principalmente entre la región del Biobío y la región de los lagos en Chile. Y bueno, este gráfico muestra la superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y los lagos. Se puede observar aquí que la región de la Araucanía es la región que mayor cantidad de hectáreas destina para la producción de este cultivo, seguido de la región del Biobío y la región de los lagos. Esta región ha visto la superficie, la cantidad de hectáreas destinadas a este cultivo ha ido en reducción con el paso del tiempo en esta región, aunque en el Biobío y los lagos su producción ha ido aumentando. Bueno, la producción de tubérculos se puede ver amenazada por el cambio climático, específicamente por el aumento de la radiación ultravioleta que va en aumento, y la sequía también asociada a la desertificación que va desde la zona central más o menos hacia la zona sur. Y esto nos hace realizar un estudio, esto nos obliga a hacer un estudio fitoquímico de una serie de variedades de papa para poder evaluar cómo se pueden comportar frente a estos estreses en el futuro. De acuerdo a esto, la hipótesis de nuestro trabajo fue que el contenido antioxidante y la expresión génica de las variedades de papa difieren entre variedades nativas y comerciales de papa. Y el objetivo general fue caracterizar las variedades para correlacionar sus niveles endógenos de antioxidantes y su expresión génica bajo condiciones de campo. Los objetivos específicos de este trabajo fue cuantificar los compuestos fenólicos y la actividad antioxidante de las variedades nativas y comerciales de papa, y evaluar la expresión de genes asociados con la síntesis de compuestos antioxidantes en variedades de papa. Para este estudio se escogieron 5 variedades de papa a estudiar, dentro de la cual encontramos la variedad nativa NG17, la variedad nativa NG17, la variedad nativa NG30, la variedad comercial Patagonia, la variedad nativa Chona Negra y la variedad comercial Desire. Bueno, se tomaron hojas de los foliolos terminales de cada una de las plantas. Las hojas fueron guardadas y almacenadas en nitrógeno líquido, en donde posteriormente las muestras fueron selladas y almacenadas en hielo seco para posteriormente ser trasladadas al extranjero para su estudio fitoquímico. A modo resumido, los procedimientos experimentales fueron los siguientes. Para la determinación del contenido de flavonoides totales se usó el método espectrofotométrico de fluoroaluminio.
Para antocianos se usó el método espectrofotométrico de extracción con metanol acidificado. Para la determinación de fenoles totales se usó el método de Folincio-Calteu. Para la determinación de total y parcial de ascorbato se utilizó el método de cloruro de fierro con ditotritol y aceticloroacético. Para la determinación de glutatión se usó el método de HPLC, de cromatografía líquida de alta resolución. Para la determinación del contenido de malonaldehído se usó el método espectrofotométrico de ácido barbitúrico. Y para el análisis de genes antioxidantes se usó el método semicuantitativo de PCR. Bueno, acá están los análisis estadísticos de rigor que se realizaron. Y los resultados que se muestran acá es que se puede observar, lo que observamos aquí es que las variedades comerciales entre sí mostraron diferencias significativas en el contenido de por ejemplo, de flavonoides, de antocianinas y de polifenoles. Se puede observar que Chona Negra mostró un alto contenido de flavonoides, de antocianos y de fenoles, mientras que la variedad NG30 mostró un bajo contenido de estos compuestos y en cuanto a las variedades comerciales se puede observar que no hubo mayor diferencia significativa en el contenido de estos compuestos en las variedades comerciales, cosa que sí ocurrió en las variedades nativas, lo cual nos indica, por ejemplo, que las variedades, por ejemplo, comerciales y la variedad Chona Negra pueden tener nos sugiere que pueden tener una mejor resistencia frente a ese ambiente abiótico como la radiación ultravioleta, de acuerdo a estos resultados. El contenido de ascorbato total y parcial, se puede observar aquí que en las variedades nativas no hubo mayor diferencia en el contenido de ascorbato, pero sí se puede observar una diferencia significativa del contenido de ascorbato en las variedades comerciales. Por ejemplo, Patagonia y NIA mostró un contenido total de ascorbato significativamente mayor que la variedad de Siria, por ejemplo. La variedad de Siria mostró un menor contenido de ascorbato, y también se puede observar que el contenido parcial de ascorbato de Siria también, bueno, en las variedades no varió mucho, pero el contenido bajo de ascorbato nos da a entender de que de Siria igual puede estar también expuesta a algún tipo de estrés oxidativo, ya que su valor de ASA-DASA, que no está presentado, pero su valor de ASA-DASA dio muy alto, entonces lo cual nos indica que esta variedad podría es un poco más sensible a los testes abióticos como la radiación ultravioleta. En el caso de glutatión se puede observar de que las variedades nativas mostraron diferencias entre sí. Chona Negra mostró un mayor contenido de glutatión total y reducido, mientras que la variedad NG30 mostró niveles bajos de este compuesto. Las variedades comerciales solamente mostraron diferencias en el contenido reducido de glutatión. Y bueno, las variedades que poseen con niveles altos de glutatión se puede deducir de que poseen un alto poder detoxificador de radicales libres, ya que mientras más alto sea el contenido de glutatión reducido, mayor poder detoxificador va a poseer la variedad. Y en el caso del contenido de malonaldehído, en las tres variedades son tres variedades, se puede observar de que no hubo diferencias significativas en las tres variedades, lo cual nos indica que las plantas no estaban estresadas en las condiciones en las cuales estaban creciendo. Y en cuanto a la detección de genes antioxidantes, bueno, primero se realizó una optimización de partidores de 5 genes. Bueno, acá está el nombre de los genes, en la lista de partidores. Bueno, la temperatura y número de ciclos óptimos de alineamiento fueron determinadas de manera experimental, la cual aquí están los resultados. Y la sección en CBI es la que se ve aquí en la tabla. Y en cuanto a la expresión misma de los genes, se puede observar que la expresión génica de los genes en estudio se correlacionó con el contenido de antioxidantes mostrado anteriormente, y actina fue usado como control de carga. A modo de conclusiones, bueno, la variedad Chona Negra y de Siria mostraron un buen perfil polifenólico. Variedades Chona Negra y Patagonia mostraron un buen perfil de ascorbato y de glutatión. La expresión de genes involucrados en metabolismo antioxidante estuvo correlacionado con el contenido de moléculas antioxidantes, y el contenido de antioxidantes varió tanto entre variedades nativas como entre variedades comerciales. O sea, más que haber un patrón entre nativas y comerciales, hubo variaciones entre las mismas, tanto entre variedades nativas como en variedades comerciales de papa en cuanto a su composición fitoquímica.
Y quiero finalizar mi presentación, bueno, agradeciendo a la Universidad Austral, a la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, a la Escuela de Graduados de la misma facultad, al Bono Bruxelles Internacional por la beca que se me otorgó para poder realizar estos estudios, a la Universidad Católica Lovaina por acogerme a sus dependencias para poder realizar este trabajo, y también a mis coautores también, que les agradezco todo, que están en las fotos, que les agradezco todo el apoyo académico y emocional que me brindaron para realizar con éxito este trabajo, que forma parte de mi tesis de magíster. Esta es una parte de mi tesis de magíster que estoy llevando a cabo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rodrigo. Esperemos si hay hay tiempo para algunas preguntas. Estamos súper bien con los minutos, así que no sé si algún asistente tiene alguna pregunta. Aquí hay alguien, Karel, perdón, que pregunta si puede preguntar por micrófono. Tiene su micrófono habilitado, así que puede hacerlo si es que ella quiere preguntar. ¿No? Bueno, yo te hago una pregunta, Rodrigo. ¿En qué etapa del estudio se encuentra esto? O sea, ¿cuál es la siguiente fase que viene después de lo que tú has presentado ahora? Bueno, la siguiente fase de que tengo que realizar es, bueno, de acuerdo a estos estudios que me acabo de mostrar, elegir las variedades, elegir las mejores variedades que lograron un buen perfil fitoquímico para posteriormente hacer estudios justamente con radiación ultravioleta y con secano, porque para poder estudiar la resistencia de estas variedades frente a estos estreses, y también para hacer un estudio a nivel de tubérculos también. Por ejemplo, ver componentes de rendimiento, ver la composición fitoquímica de los tubérculos, para ver si también afecta también a nivel de tubérculo la aplicación por ejemplo, radiación ultravioleta B, de crecimiento en secano. Entonces, esa es la parte, de hecho, la parte más como cotota de mi tesis, está en una parte, justamente es eso, o sea, analizar la resistencia de la resistencia de estas variedades frente a los estreses ambientales que mencioné anteriormente, abióticos, y también realizar estudios agronómicos como el rendimiento, o sea, cuánto produce la planta, si produce muchas toneladas de tubérculos, baja, su tonelaje aumenta, disminuye, la materia seca de los tubérculos, y también la composición fitoquímica, el contenido de fenoles, de flavonoides, también la capacidad antioxidante, también, que también es muy importante analizarla, justamente para extrapolarla a la parte nutritiva, a la parte de alimentación también un poco, ¿sí? También puede formar o no la calidad nutricional un poco de los tubérculos que produzcan estas variedades en mis estudios posteriores. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien, Karina. Vale. Sí, Karina. Yo tengo o sea, me gustó tu trabajo. ¿No has pensado en hacer un área más de metabolómica para saber qué fenoles se están expresando? Porque si bien nombraste al final en la conclusión dos variedades, una negra y la otra no me lo acuerdo, para ver cuáles, para ver cuáles son, porque igual yo creo que es importante saber cuál se está expresando. Hacer un barrido de metabolómica y saber qué metabolito, no sé, un ácido gálico, o saber qué es lo que se está expresando específicamente. También yo creo que te podría servir en el estudio, ya que va a ser, como decía antes, estudio a nivel también nutricional. Claro. Yo creo que sería una buena idea hacer eso, no sé. Sí, o sea, bueno, es muy interesante, claro, sería muy interesante ver, por ejemplo, que hacer una HPLC, por ejemplo, de ácido gálico, de ácido ferúlico, no sé, de quercetina o de rutina, o de algún componente específico,
aunque bueno, este trabajo lo hice en Bélgica en una pasantía de 3 meses y bueno, el tiempo en realidad no nos dio para muchos experimentos, o sea, nos alcanzó justito para lo que nos planteamos y bueno, sería interesante, si hubiera tenido un poco más de tiempo, quizá hubiera hecho algún estudio más, en esta parte de mi trabajo hubiera hecho un estudio más, más elaborado, así, más en detalle, analizar, por ejemplo, claro, analizar si hay ácido gálico, si hay ácido ferúlico, ácido, u otro tipo de ácido elágico, u otro tipo de fenol o de flavonoide, pero bueno, de hecho, bueno, en el caso, bueno, ahora mi estudio, los que tengo contemplado posteriormente, los voy a hacer en la Austral, aunque por el efecto de la pandemia y por temas de tiempo ya tengo que acotar mis experimentos y hacer experimentos ya netamente espectrofotométricos o que sean rápidos de llevar a cabo, o sea, pero es muy interesante, por ejemplo, considerarlo más adelante, o sea, por ejemplo, cuando termine mi magíster y empiece a trabajar de lleno, sería interesante hacer lo que tú planteas, de hacer estudios más en detalle, o metabolómicas, o analizar genes más en detalle de la parte metabólica, y sería muy interesante también, pero no descarto considerar eso más a futuro, en un futuro más adelante, durante el próximo año, cuando continuemos con estos estudios. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Súper interesante Hola. tu tema. Por un Hola, asunto de tiempo, podemos dejar las siguientes preguntas después en el chat o dejar al final cuando hagamos la última ronda, porque para que le demos paso a Karina Crisóstomo, que nos va a presentar su trabajo Influencia de la variación estacional en la capacidad del fotosistema MOL. Dos. Fotosistema 2, aquí que está mal el Sí. color, perdón, y su relación con el contenido de fenoles totales en hojas de Aristoteles chilensis, de Karina Crisóstomo, Hernández, Pedreño, Hernández J.A., Pérez Sánchez, Olate y Ríos. Adelante, Karina, todo tuyo. Se ve bien la pantalla, ¿cierto? Pero no estamos viendo tu presentación. Ah, ¿no están viendo la presentación? Que yo No. te compartir. Ah, ya, compartir. ¿Ahora sí? Ahora sí, súper bien. ¿Ahora sí? Ya, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo les voy a hablar sobre, como leyó recién el señor Mejías el título, Aristoteles chilensis. Voy a comenzar el tiro. Aristoteles chilensis es conocida comúnmente como maqui. Es una especie siempreverde endémica de Chile, que crece en los bosques subantárticos desde la 4ª a la 11ª región, específicamente de la provincia de Limarí hasta Aysén, y que incluye también el archipiélago de Juan Fernández. Se caracteriza principalmente por presentar bayas comestibles negras de color negro azulado, con propiedades antioxidantes debido a la presencia de compuestos fenólicos. Estos compuestos fenólicos han sido estudiados también en cuanto a las hojas. De hecho, Muñoz ya analizó las hojas y describió propiedades biológicas para las hojas, tanto analgésicas, antiinflamatorias como antioxidantes. También otro estudio realizado por Céspedes en el año 2017 contra la enfermedad de Alzheimer, específicamente en la producción de acetilcolina, que conlleva a la pérdida en la neurotransmisión y posteriormente a la enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer. También en el año 2019 Arias hizo un estudio respecto a enfermedades neurológicas, y también en el año 2019 Romero y sus colaboradores realizaron un estudio de enfermedades vasculares, específicamente de hipertensión. Pero, ¿qué es lo que ocurre si bien se han hecho estudios biológicos en hoja? ¿Qué es lo que ocurre antes con la hoja? O sea, a nivel de metabolismo primario. ¿Cómo estaría viendo influenciada la intensidad lumínica a la fotosíntesis, en la síntesis de compuestos carbonados que posteriormente van a dar origen a los compuestos fenólicos, que son los que tienen propiedades antioxidantes? Y también cómo se vería este estudio influenciado por dos tipos de hoja con diferente edad ontogénica. Una, las hojas apicales, o sea, el tercio superior de una rama, y la otra, las hojas basales, que sería el tercio inferior de la rama. Esto también va a estar visto en 3 estaciones del año distintas, que se tomaron las muestras en invierno, en primavera y en verano.
aquí se presentan las temperaturas mínimas, la temperatura máxima y la lluvia promedio del año de estudio. Y para llevar a cabo el estudio se utilizaron curvas de respuesta a la luz con la ayuda de un fluorímetro, donde podemos ver que las hojas de maqui fueron preoscurecidas durante 30 minutos y sometidas a diferentes intensidades lumínicas para determinar la tasa transportadora de electrones, la eficiencia fotoquímica máxima del fotosistema 2, que es el parámetro FB-FM, que nos daría un indicador si existe alguna fotoinhibición de la planta, el apagamiento fotoquímico, que sería QP, que es cómo maneja la planta, la energía, cómo opera, y el apagamiento no fotoquímico es cómo la planta estaría disipando el exceso de energía en forma de calor. Otro análisis que se realizó también fue de anatomía foliar para conocer tanto las hojas apicales como basales, con la ayuda de la tinción de safranina y azul de Astra, y el microscopio Leica para posteriormente visualizarlo en las muestras. Para la determinación del contenido de fenoles totales, primero se realizó un preparado de extractos vegetales a partir de las hojas frescas, tanto de hojas apical de hoja basal. Se realizó una maceración por agotamiento con metanol y ácido clorhídrico al 0,1%. Y esta maceración, a través de maceraciones sucesivas, se llevó a un rotavapor para concentrar y posteriormente liofilizar la muestra. Y en este liofilizado se obtiene un polvo homogéneo que nos va a servir para determinar el contenido de fenoles totales a través del método de Folin-Calteu, utilizando como patrón ácido gálico. Esta reacción de reducción dará medición en un espectrofotómetro sobre la absorbancia de 725 nanómetros, y los resultados finalmente son expresados en miligramos equivalentes de ácido gálico por gramos de masa seca. En cuanto a los resultados, con respecto al efecto de las condiciones estacionales sobre los parámetros de fluorescencia en hojas de maqui, aquí tenemos la fuente de variación, tipo de hoja, estación y la interacción entre ambas variables sobre los parámetros de fluorescencia, donde podemos ver que la tasa transportadora de electrones está fuertemente influenciada por la estación del año. En el caso del FB-FM está influenciado solamente por el tipo de hoja, y en el caso de apagamiento fotoquímico y apagamiento no fotoquímico estaría influenciado tanto por el tipo de hoja, por la estación del año y por la interacción entre ambas variables. Ahora, los resultados de acuerdo a los parámetros tanto en hoja basal y apical se presentan en la siguiente tabla, donde el parámetro FB-FM presenta valores alrededor de 0,8 en todas las estaciones del año medidas, sin diferencia significativa. Y esto podría estar explicado un poco en la revisión que realiza Baker en el año 2008 acerca de cómo los parámetros de fluorescencia pueden utilizarse para evaluar los cambios en la fotoquímica del fotosistema 2, flujo de electrones y asimilación del CO2, donde Baker indica que los valores fisiológicos normales son alrededor de 0,8, y esto estaría la razón que podría haber, ya que maqui es tolerante a alta intensidad lumínica y que la planta no estaría sometida a estrés debido a un rendimiento fisiológico óptimo en cualquier época del año. Otro estudio realizado por Hernández en el año 2004 en hojas de arveja sometida a alta irradiación de luz. También se midió el parámetro FB-FM y tampoco hubo cambio significativo, a diferencia sí que cuando hubo un mayor tiempo de exposición a la radiación se hubieron cambios. En cuanto a los parámetros de ETR y QP, que es la tasa transportadora de electrones y el apagamiento fotoquímico, podemos ver que estos están correlacionados y parecen ser dependientes de la luz, ya que en primavera y en verano se obtuvieron los mayores valores en ambos tipos de hoja, y esto podría deberse que, claro, son dependientes de la luz, y en otro estudio realizado por Acosta Motos en el año 2015, basado en hojas de mirto, también sometidas a alta irradiación de luz, vieron que los valores más altos fueron en QP, FFM y NPQ, que sería apagamiento no fotoquímico.
Estos resultados expresados por Acosta Motos en el año 2015 son parcialmente de acuerdo a los resultados encontrados con nosotros en MAQUI. ¿Por qué? Porque en el caso del parámetro de apagamiento no fotoquímico, no obtuvimos diferencia significativa entre las estaciones del año en ambos tipos de hoja. Y esto puede deberse también a una capacidad de Aristotela chilensis para utilizar el exceso de luz en procesos fotosintéticos. En el caso de los resultados de anatomía foliar, tanto en hoja basal como hoja apical, podemos ver en la siguiente tabla mediciones de áreas realizadas, tanto en la epidermis como el parénquima empalizada, parénquima esponjoso, epidermis abaxial y espacios intercelulares, donde en el caso del parénquima empalizada, la hoja apical obtuvo los mayores valores y que podría ser una adaptación que podría favorecer en el fondo el proceso fotosintético. En el caso de espacios intercelulares, las hojas apicales también tuvieron los mayores valores y esta aplicación podríamos llevar a un artículo realizado también por Acosta Motos en el año 2015 en plantas de mirto y en plantas ornamentales de Eugenia, sometidas a condiciones de salinidad, que también existieron estos cambios de aumento de los espacios intercelulares en hojas apicales, donde estos cambios anatómicos podrían servir para facilitar la difusión del CO2 en una situación de apertura estomática reducida. Esta modificación puede mejorar en el fondo, en el caso de MAQUI, la difusión del CO2 al cloroplasto y podría facilitar así la entrada también de este. En el caso de los rendimientos de la extracción de compuestos fenólicos, los resultados obtenidos en los rendimientos, obtuvimos que en hojas basales de primavera y en hojas apicales en verano se obtuvieron los mejores rendimientos de las maceraciones de las plantas y estos datos nos van a servir posteriormente para determinar el contenido de fenoles totales. Para la determinación del contenido de fenoles totales no se vio afectado ni de acuerdo al tipo de hoja, ni la estación, ni la interacción entre ambas variables no influyeron en el contenido de fenoles totales, y siendo los resultados de los mayores valores obtenidos en hojas basales de primavera y alrededor de 42 miligramos por ácido cálico equivalente por gramos de masa seca. Y estos resultados estarían contrapuestos con otros obtenidos por Vidal en el año 2013, donde utilizó una extracción diferente a la utilizada en este estudio, que utilizó etanol agua al 50% volumen, y en este estudio se utilizó metanol ácido clorhídrico al 0.1%, obtuvo mayor cantidad de fenoles totales, un equivalente a 136 miligramos de fenoles por gramos de masa seca. También otro estudio realizado por Rubilar en el año 2011, donde también determina a través de la metodología de maceración de etanol agua al 50% volumen, obteniendo los mayores valores de 69 miligramos por ácido gálico equivalente por gramos de masa seca. En conclusión, en esta parte del estudio que muestro, tendríamos las hojas basales de Aristoteles chilensis mostraron un mejor desempeño fotosintético observado por valores más altos de FBFM, lo que se correlacionaron con un mayor contenido de fenoles totales en condiciones de alta intensidad lumínica. Las hojas apicales presentaron modificaciones anatómicas como el aumento de los espacios intercelulares y que tanto ETR como QP obtienen los mayores valores en hojas apicales en condiciones de alta intensidad. Eso es todo. Muchas gracias por su atención y espero preguntas. Muchas gracias, Karina. Muy interesante tu trabajo. Apagué la cámara, no me di ni cuenta, no aprendí. No te preocupes, está muy bien. Esperemos si hay algún... Mientras tanto, a mí me llama la atención mucho la metodología que ocupas, en el sentido de deja de compartir tu pantalla, porque eso ralentiza un poco. Ahí sí. Te quería preguntar, aparte de ocupar el Folincio Calteo para los fenoles, ¿has pensado, por ejemplo, medir algún otro tipo de compuesto que te pueda servir, por ejemplo, para correlacionar, por ejemplo, antioxidantes o cosas por el estilo, dado que eso también puede ser un indicador?
Sí, lo que pasa es que aquí presenté una parte. La otra parte que está de este estudio, en el caso que es un artículo, es la Ujú. parte de capacidad antioxidante. Y Ah, después, perfecto. mi segundo artículo, que todavía no lo he mandado a publicar, entonces no lo mostré, es la parte metabolómica. Por eso yo le decía Mm, a Rodrigo, que expuso antes, que pudiera ver esa parte, porque le daría quizás mayor visión de lo que podría tener, que sería interesante hacerlo, en el caso sí, de las claro. papas. Sí, claro. Sí, Claro, porque aparte que sí, los compuestos van cambiando, tú de repente cuando los cuantificas con un método colorimétrico sabes un valor, pero de repente las proporciones de ellos van cambiando, que es un poco también lo que pasa con las mieles. Entonces por eso es sí. bueno hacer como las correlaciones que te permitan de alguna forma respaldar un Sí, resultado con otro. de hecho, claro, de hecho también cambian al medir actividad antioxidante, porque muchas Mm, veces no se correlacionan por el tipo de antioxidante que uno utiliza, que va claro, uno puede ser donadores de hidrógeno o de electrones, entonces ahí va cambiando un poco. perfecto. Mira, aquí Marcelo Rosas te pregunta, ¿qué se podría concluir desde sus resultados en el sentido del rol de los antioxidantes y la fotosíntesis? En cuanto al maqui, bueno, es un trabajo que yo llevo 4 años realizando. Yo encuentro que es bastante interesante utilizarlo, porque si bien nosotros tendemos a pensar en maqui, en el fruto, las hojas se han visto estudios, ya que mostré 4 estudios diferentes, de que tiene propiedades también. O sea, sería muy interesante utilizarlo y aparte considerar que es una especie que no pierde la hoja en todo el año. Entonces, Ujú. sería un recurso de obtener antioxidantes todo el año, sin esperar la floración, el fruto que tiene solamente enero y febrero. Ajá. Ese en el sentido, esa es la mira del trabajo, o sea, darle importancia al maqui en el sentido de utilizar la hoja para la extracción de antioxidantes. Perfecto. A ver si hay más preguntas. Estoy mirando acá el chat. De repente se pone lento. Sí. Y si no, porque estamos como justo en la hora, le damos el paso a Olman Gómez, que vendría. Y cualquier pregunta, bueno, igual vamos a tener un espacio al final como para cierre y por si alguna cosa se queda en el tintero y podamos discutir. Sí. Pero por mientras, muchas gracias, Karina. Ya. Y Ahora sí apago mi bienvenido cámara. a Olman Gómez Espinosa, Daniel González y León Bravo, que nos presentan el trabajo Cristales de oxalato de calcio en Colobanthus quitensis, depósitos de carbono para fotosíntesis. Adelante, Olman. Hola, hola a todos, ¿me escucho bien? Un poquito más fuerte, ponte más cerca del micrófono. Ahí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos por visitar esta sesión el día de hoy. Mi nombre es Olman Gómez y les voy a hablar de este tema de cristales de oxalato de calcio en Colobanthus quitensis, depósitos de carbono para fotosíntesis. Eh, los cristales el oxalato de calcio, este compuesto que podemos ver acá en la pantalla, en las plantas forma estas estructuras cristalinas de diversas formas, conocidas como cristales de oxalato de calcio, que se localizan en células especializadas llamadas idioblastos. Estos cristales están presentes en una gran cantidad de familias de plantas, ampliamente distribuidos, pues pueden estar en hojas, en tallos, en raíz. Han sido visualizados desde que se empezó con los primeros estudios de microscopía en plantas. Y hasta ahora se han identificado múltiples funciones o múltiples posibles funciones que tienen estas estructuras y algunas de ellas de vital importancia para las plantas. Aquí en esta imagen podemos ver algunas de las funciones más estudiadas hasta ahora que se han dado en estas estructuras, como lo son obviamente la regulación del calcio, ya que son estructuras que almacenan bastante cantidad de calcio de la planta, dispersión de la luz, al ser estructuras cristalinas hacen que la dispersión de la luz sea mejor dentro del mesófilo de la hoja, defensa contra herbívoros, por ejemplo, hay ciertas cristales que tienen un efecto dañino sobre las mandíbulas de ciertas larvas, y también la degradación de los cristales de calcio a través de las enzimas oxalato oxidasa generan peróxido de hidrógeno que pueden ser utilizados contra defensa como patógenos, por ejemplo, hongos. Y más recientemente se han identificado una serie de funciones relacionadas con sequía, con limitaciones de carbono y fotosíntesis. De hecho, se
ha dicho que estos cristales podrían tener una relación directa como depósitos de carbono y una fotosíntesis de baja tasa llamada fotosíntesis de alarma. ¿En qué consiste esta fotosíntesis del alarma? Bueno, la hipótesis de esta idea plantea que en plantas que tienen cristales de oxalato y que tienen una limitación de CO2, es decir, que el CO2 no está ingresando al mesófilo, por ejemplo, ante una situación de sequía, las plantas pueden utilizar estos cristales de oxalato, degradarlos mediante una enzima oxalato oxidasa, y esa degradación genera CO2 y peróxido. El peróxido puede ser consumido por una catalasa y el CO2 podría ser utilizado directamente en el ciclo de Calvin como una fuente de carbono interna para mantener una tasa de fotosíntesis baja. Por eso le llaman de alarma, porque es para mantener una tasa de fotosíntesis ante una situación de estrés en un corto periodo de tiempo. Esto podría ser ventajoso, como les dije anteriormente, en plantas que tienen una limitación en la difusión de CO2, donde el CO2 no puede llegar fácilmente al sitio de carboxilación. Y esto es justamente lo que sucede en la planta antártica Colobanthus quitensis. Varios estudios, especialmente desarrollados por la doctora Patricia Sáez de la Universidad de Concepción, han demostrado que debido a ciertas características anatómicas de esta especie, especialmente como una alta densidad de mesófilos, provocan que esta planta tenga una limitación en la difusión de CO2, una conductancia al mesófilo bastante baja. Pero aún así, esta planta tiene una alta tasa fotosintética. Entonces surge la pregunta, ¿cómo una planta que tiene una limitación de CO2, que no le llega suficiente CO2, puede tener una fotosíntesis normal, y especialmente una planta que vive en un ambiente extremo como Colobanthus quitensis? Entonces surge la pregunta de si este mecanismo de fotosíntesis del alarma podría estar contribuyendo dentro de las alternativas que tiene esta planta para sobrellevar su ambiente extremo. Entonces, también asociado al tema de fotosíntesis de alarma, esta planta surge como un modelo muy interesante para estudiarlo, ya que tiene, como les dije, limitaciones en la difusión de CO2, tiene presencia de genes con actividad oxalato oxidasa identificados en su transcriptoma, y tiene una gran cantidad de cristales de oxalato de calcio en sus hojas, que son grandes y medibles también. Entonces, como pueden ver aquí en esta imagen, es una fotografía paradermal, donde podemos ver los cristales de oxalato como estos puntos brillantes acá, que son fácilmente cuantificables y medibles. Por lo tanto, el presente trabajo tiene como objetivo estudiar la variabilidad ecotípica de Colobanthus quitensis respecto a la acumulación de cristal de oxalato de calcio y una posible utilización de estas estructuras como fuente de CO2 para fotosíntesis. Para lograrlo hicimos un experimento bastante sencillo, la verdad. Colocamos plantas dentro de cámaras de vidrio herméticas y se les hizo pasar un filtro de aire con una baja concentración de CO2 utilizando cal sodada, y en el control un flujo con una concentración ambiental de CO2. Los tuvimos las plantas por 10 horas y se evaluó la degradación de los cristales, la actividad de oxalato oxidasa y la fluorescencia de clorofila. La fluorescencia con un fluorómetro, la cantidad de cristales, utilizamos técnicas de microscopía y técnicas de análisis digital de imágenes, y la actividad de oxalato oxidasa, utilizamos ensayos de enzimáticos de fluorescencia. En primer, el resultado, bueno, las plantas vimos que varios ecotipos de Colobanthus quitensis tenían una alta cantidad de cristales de oxalato de calcio. El ecotipo antártico, que podemos ver en A, el ecotipo de Punta Arenas, ecotipo Farellones, ecotipo Conguillíos, aquí podemos ver que tienen tienen diferencias evidentes en su estructura anatómica. Así también tienen diferencias en su cantidad y en su tamaño de los cristales de oxalato de calcio que pueden ser observables. Vimos que en tamaño, los ecotipos que tienen hojas más grandes, tienen unos cristales de mayor tamaño, pero cuando dividimos el tamaño y la cantidad de cristales por el área de la hoja, vemos que el ecotipo de conguillío, que pueden ver acá, con hojas grandes, es el que tiene una mayor cantidad de cristales por área total de hoja, y el ecotipo que habita en las poblaciones antárticas es la que tiene la menor cantidad de cristales por área de hoja. A partir de aquí, todos los experimentos los seguí desarrollando con el ecotipo antártico, pues porque es el que tiene mayor información, el que se ha estudiado con más detalle, pero estos otros ecotipos no dejan de ser interesantes para posibles estudios de cómo esta variabilidad tiene que ver tal vez con su ubicación dentro de la latitudinal, ¿verdad? Hay varios estudios que se podrían desarrollar a futuro bajo este tema.
¿Qué fue lo primero que observamos? Observamos que los cristales tienen fluctuaciones a lo largo del día. Vimos como cuando la planta inicia su día, a partir de las 8 de la mañana, tiene una alta cantidad de cristales, y a medida que el día avanza, como ustedes pueden ver acá, esa cantidad de cristales disminuye, siendo un punto máximo alrededor de las 8, 9 de la noche, cuando esta decomposición de los cristales es mayor. Y vimos que durante las horas de oscuridad, estos cristales se recuperan en su totalidad. Entonces, aquí surge la pregunta de que, ¿por qué estos cristales están disminuyendo durante el día? Entonces, se asocia realmente con una liberación de CO2 que puede estar complementando el aparato fotosintético de la planta. Coincide especialmente con estas horas donde la planta es fotosintéticamente activa. Entonces, nuestra hipótesis es que estos cristales se pueden estar degradando efectivamente, y esa degradación permite suplementar con CO2 el ciclo de Calvin y tener un aporte extra de CO2 a esta planta. Y durante la noche, cuando el aparato fotosintético se encuentra apagado, la planta puede regenerar esos cristales para afrontar su siguiente día. Aquí lo importante ver es que efectivamente son un sistema dinámico, como se había reportado para otras especies, como por ejemplo Amaranthus híbridos, que es donde más se ha estudiado este fenómeno. Cuando sometimos las plantas a un estrés de CO2, es decir, las pusimos a una baja concentración de CO2, 11 ppm, que está por debajo de su punto de compensación de CO2 por 10 horas, vimos, y las comparamos con plantas que estaban a una concentración ambiental de CO2, vimos que la degradación de los cristales fue mayor, con diferencias significativas entre el control y el estrés de CO2. Entonces vimos que efectivamente una condición que limitara la disponibilidad de CO2 para la planta generaba un aumento de esta degradación de los cristales. Entonces esto concuerda con nuestra hipótesis de que la limitación de CO2 gatilla esta degradación de los cristales, que efectivamente podría estar asociado a esa liberación para complementar los requerimientos que podría tener la planta en este ambiente bajo de CO2. Como lo pueden ver acá más visualmente, al inicio del tratamiento, tanto el control como las plantas que estaban en estrés tenían una alta concentración de cristales y grandes, y vemos como las plantas que estaban sometidas al estrés de CO2, estos cristales se disminuyeron, y tanto en tamaño como en cantidad dentro de las hojas. ¿Qué otra cosa observamos? La actividad oxalato oxidasa aumentó en las plantas que estaban bajo este estrés de CO2. Esta es la enzima que convierte el oxalato en CO2, lo cual nos lleva a pensar de que realmente estamos obteniendo CO2 con esta degradación. Y el ETR, aunque disminuyó, como pueden ver acá, con respecto al control, aún así fue una disminución del 25%, obteniendo valores de ETR alrededor de 50, que son totalmente normales para esta planta, que permiten hacer una buena fotosíntesis. Ustedes se pueden preguntar, sabemos que el ETR también puede estar afectado por la fotorrespiración, por las reacciones de Meller. Entonces, para eliminar ese efecto de la fotorrespiración, también de una posible respiración mitocondrial que nos pueda estar aportando CO2, hicimos un experimento en condiciones no fotorrespiratorias utilizando nitrógeno, y donde vimos efectivamente que los cristales también se degradaron con respecto al inicio y al final del tratamiento, y el ETR disminuyó, ahora sí considerablemente, alrededor de un 40%, pero aún así se mantuvo con valores de 20 estables durante todo el tratamiento. Estos valores de 20 le permitirían a la planta todavía fijar CO2, si es que este CO2 realmente se está liberando de los cristales. Por lo tanto, nuestros resultados mostraron que efectivamente las plantas de colobanthus expuestas a una baja concentración de CO2 descomponen los cristales, aumentan la actividad oxalato oxidasa, mientras que los valores de ETR se mantienen estables y permitirían una fijación de CO2 si es que realmente esta planta está utilizando el CO2 proveniente de los cristales. Esto todavía es difícil de confirmar, pero sin embargo estamos generando algunos ciertos aportes que nos pueden permitir pensar que tal vez esta planta puede estar utilizando el mecanismo de alarma como un mecanismo complementario que le permite un suministro de CO2 alterno ante las condiciones que se han observado de limitaciones de CO2 que posee, especialmente en su ambiente antártico.
Agradecimientos al INASH, al proyecto de apoyo a tesis de doctoral, a los compañeros del Laboratorio de Biología Molecular y Celular, al doctorado de Biología Molecular de la UFRO, a mi beca NIC, al proyecto Nexer y a los colaboradores griegos que fueron los que iniciaron con todo este tema de la fotosíntesis de alarma en 2016, que igual me han apoyado bastante en este tema. Abro el espacio para consultas. Igual si alguien quiere más información puede escanear el código y ahí hay más información en un reciente artículo que nos publicaron de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Olman, por tu presentación. Muy interesante, por cierto, harto trabajo ahí que has hecho. Y esperemos a ver si hay algún asistente que tenga alguna pregunta. Parece que no tenemos consultas. ¿O todo quedó muy claro o no me entendieron? No, se entendía muy bien. Lo que pasa es que el chat es un poco lento y de repente llegan con un poco de desfase las preguntas. Sí, bueno, cualquier duda, igual ahí me pueden contactar, ¿no? Bueno, no sé si puse el mail, pero a través de los responsables del Congreso ahí pueden consultar, no hay problema, cualquier duda. Bueno, de todas formas, si queda alguna pregunta, la podemos retomar al final, si es que hay alguien que quiere hacer alguna discusión o preguntarte algo. Pasemos entonces a, muchas gracias, Olman, y pasemos al último trabajo de hoy día, que se llama Helechos chilenos bioactivos, Hymenophyllum dentatum y Sticherus squamulosa, de Rafael Viteri